La salvación y el conocimiento de la dualidad, primera parte. El título que decido dar este artículo en definitiva no le da honor, ni la trascendencia que se quisiese expresar a un solo enunciado conciso, y que a la misma vez, pudiese resumir la infinidad de conceptos y explicaciones derivados que esconden en el mismo. Es lo que se pretende aquí ilustrar en algo de ser posible. Y para ello antes que nada se debería primero preguntar y aclarar, igualmente y si es posible, ¿qué es la vida? No es el énfasis aquí responder esta pregunta, por definición la más importante que el ser humano y su conciencia pueda formular en toda la historia conocida y desconocida de nuestra existencia, de forma académica, descriptiva, erudita, filosófica, religiosa, científica, humanista y ni siquiera, teológicamente hablando. El énfasis aquí propuesto es lógico, evaluativo, vivencial y por sobre todo desde la evidencia de la revelación de las escrituras sagradas, única fuente posible del verdadero conocimiento, así usted no sepa todavía de qué estoy hablando. De esto es lo que se tratan estas palabras. Con imaginación, fantasía, negligencia, irresponsabilidad y desinterés damos respuestas justificativas y excusa a nuestra actitud ante la vida. Y lo hacernos con una disonancia cognitiva espantosa y aplastante. No se vive precisamente un vida color de rosa en nuestra existencia, quizás unos muy pocos piensen que sí. Pero el mundo está lleno de sufrimiento y tragedia. El ser humano simplemente bloquea todo cuestionamiento inteligente y acepta sumisamente en el mejor de los casos su devenir existencial. En el peor, simplemente decide tomar decisiones de vida que lo hunden más en el caos y confusión. Sea como sea, siempre decidimos actuar y concluir de forma idiota y condicionada robóticamente. La verdad es que casi nadie piensa con trascendencia y compromiso existencial, y la gran mayoría en el mundo vive como animal, incluyendo a los que juegan como religiosos y gurús de lo que sea. Tenemos una existencia animal y como tal solo esperamos la vida animal. Subsistencia, comer, dormir, placer, sexo, relaciones egocéntricas, ambición, poder, estatus, confort, adaptabilidad, miedo, reconocimiento, superficialidad, desinterés y muchas facetas similares del comportamiento animal, disque humano, son los que definen toda la fantasía de justificación. Solo anhelamos una jaula, donde podamos evadir nuestras responsabilidades como verdaderos seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios. Buscamos razones para conformarnos con todo aquello que nos confirme una visión escapista de la vida como supuestos seres humanos, así como una ilusión depredativa que satisfaga todos nuestros deseos animales. La trascendencia está completamente ausente y se reemplaza con caretas de religiosidad y falsas espiritualidades. No es especulación. Lo justificamos de todas las formas posibles al no querer jamás hacer las preguntas correctas constantemente y sin descanso desde que se nace hasta que se muere. Preguntas y búsqueda de respuestas. Esa es la dinámica que se nos exige como punto de partida y seres humanos. Esto presupone que no se acepte tan fácilmente todo lo que la vida nos impone. Pero tampoco presupone que se niegue lo que nos rodea y que todo se deba rechazar tal que nosotros mismos propiciemos nuestra aniquilación o cometamos suicidio. Ni rechazo total, ni aceptación total. Aquí está la sabiduría y el conocimiento verdadero. Es el camino mismo obligado a encontrar y transitar todos y cada uno de nuestros días de vida. Aquí está la verdadera esencia y significado de la separación del bien del mal, de lo puro y lo impuro, de lo santo de lo profano, de lo limpio y lo sucio, de lo importante y lo no importante, de la Abdalá, en hebreo, del discernimiento e involucramiento, del pensamiento y de la acción, del uso de los tefilim en el judaísmo, de la diferenciación y fusión entre la mano y la cabeza, de la obligada coexistencia en la mezcla y contemplación investigativa de toda la creación con pasión, de la razón del sufrimiento, de la búsqueda de entendimiento, etc. La coherencia destella por su ausencia. Así todos los gurús, religiosos, académicos y exitosos pragmáticos piensen lo contrario. Necesitará el camino correcto de toda la vida para entenderlo. Triste y de forma absurda la ausencia de todo lo inmediatamente anterior, mencionado, así como a la confirmación de todo lo afirmado como diagnóstico, lo llamamos vida. Así es la vida, dicen las canciones, los slogans, los poemas, la literatura, la existencia autómata, la ignorancia, el desconocimiento de la sabiduría esencial, etc. ¿Será cierto? ¿Cuál es la verdadera definición de vida? No la definición de humanistas y científicos. Tampoco la de los religiosos, académicos y pseudogurús espirituales. ¿Acaso existe dicha definición? ¿Acaso espera encontrarla en un diccionario? ¿Acaso existe como definición? La visión e interpretación de la existencia con un solo ojo, en esclavitud al mundo lunar, disociado del mundo solar. Usted todavía no sabe qué es esto, atrapado en las limitaciones de la dualidad.
sumado a la corrupción en todo sentido, inherente alcanzada a la fecha y existente desde siempre, nos ha condicionado en la pereza e incapacidad intelectual y espiritual, en búsquedas y aceptaciones de definiciones por excelencia, tipo slogans, aforismos, dichos, frases cortas, el atajo, lo fácil. Tenemos definiciones sin duda alguna para todo. Pero la duda sobre la validez de dichas definiciones, no solo es válida, sino que es certeza indiscutible, cuando se tiene el adecuado conocimiento del error en dichas definiciones. Cuando se ha alcanzado algo de aquel conocimiento que nos permitiría escapar de las limitaciones excluyentes de la dualidad y se logra la integración de comprensión solar y lunar, se concluye que en nuestra actual existencia lunar, de muerte y perdición, todo está errado, distorsionado e invertido. Toca redefinir todo el lenguaje. Y eso es solamente el punto de partida en el entendimiento y el abandono de la hipnosis y adicción a las respuestas y soluciones mágicas. Es el punto de partida para abandonar a los falsos anhelos y definiciones utópicas, y renunciar a la persecución de lo fácil, confort, placer, etc., a la vida zombie, supuesta vida solamente definida por malabarismos adaptativos corruptos y descarriados que propone la mal llamada humanidad entera, los humanistas, los psicólogos, los científicos y demás. Y así, las falsas definiciones en todo aspecto, nos definen para nuestra desgracia y perdición, y no es especulación, ni religión. Y amamos a eso vida. Y se cree que vamos a obtener la respuesta en un eslogan o en una foto seductora de supuesta reflexión sobre la vida. Y es lo que abunda. Y lo único. Todos buscando la fórmula mágica que nos libere de la responsabilidad de pensar y actuar acorde. Búsqueda de la respuesta anticipada que nos confirme que ya llegamos y así poder dar rienda suelta a la negligencia. Anticipación a la respuesta y fórmula mágica, ya sea con interpretación facilista en la pereza o facilista en falsos esfuerzos de práctica continua autómata de satisfacción de haber llegado e ingresado al club de los elegidos. Todo lo anterior no presupone una visión pesimista ni amargada de la vida. No presupone infinitas cosas de nuestras vidas con condiciones propias y obligadas de nuestro cuerpo animal y disfrute. Pero el jinete de su cuerpo debe ser su alma y no a la inversa que se sea esclavo del cuerpo. Se puede recorrer el camino de la salvación e integración del mundo lunar y solar, y además es exigencia divina del sistema operativo, con alegría, y no obstante afrontando de forma continua y diaria las sentencias bíblicas y mesiánicas de que en este mundo, el Olam Ase, tendremos aflicción. ¿Cómo se entiende esto? ¿Cómo se concilia esta dualidad? En la conciliación está la salvación, está el Olam Abba, el mundo venidero. Explicar lo anterior es muy extenso, y su misma explicación hace parte del camino de salvación a recorrer durante todos los días de nuestras vidas hasta el último segundo de nuestra existencia en este mundo lunar actual, y siempre y cuando hasta ese último segundo de vida se verifique en nuestra conciencia dicho entendimiento trascendental que se proviene de dichas explicaciones asimiladas y hechas parte de nuestra propia alma como esencia, semilla, entendimiento, respuestas y comprensión. Son infinidades de comprensiones que se deben adquirir aquí. ¿Se tienen o no se tienen? ¿Se obtienen o no se obtienen como fruto de nuestro reto existencial? Esta es la responsabilidad por estar vivo como seres pensantes con chispa divina, si es que todavía se tienen. Como introducción de entendimiento del significado de este último párrafo aquí escrito, se dejan los siguientes enlaces a los artículos que he elaborado en relación a este, y que son prerequisitos y complemento de entendimiento y se sugiere se estudien, la dualidad y el lado oculto. ¿Es posible el entendimiento de trascendencia, de nuestra existencia y la realidad? Dicho lo anterior, y si usted estudia o lee las recomendaciones de mis artículos aquí recomendados, podrá percatarse de cuál es la directriz que se desea abordar con relación al diagnóstico de nuestro mundo y estado actual de percepción generalizada fundamentada en el pensamiento supuestamente objetivo y de las premisas de causa y efecto que sustentan en apariencia dicha objetividad y lógica, y que se constituyen en piedra de tropiezo para el verdadero entendimiento trascendental solar que nos daría la vida eterna. Una dualidad típica engañosa que nos enfrenta con el reto de entendimiento que traspase el otro lado de la moneda de la fantasía y la superstición. Una conciliación entre el objetivo y la fe, entre lo rígido y la credulidad, entre los infinitos límites y la fantasía desbordada, entre la ley y la gracia. Según se nos ha enseñado, nuestra civilización desde la prehistoria darwiniana, ha tenido un proceso de desarrollo del cual debemos sentirnos muy orgullosos. Se nos enseña que el hombre primitivo evolucionó del mito a la magia, religión, filosofía, al sentido común, a la estética, al arte y finalmente a la ciencia. A este proceso lo llamamos evolución del pensamiento objetivo. ¿De qué se trata esto? Sentimos en el mejor de los casos que este ha sido el devenir inteligente del supuesto ser humano. Se concluye que ha sido la meta conquistada de la razón y la inteligencia para construir un mundo mejor y civilizado. Y no obstante, estamos donde estamos en pleno apocalipsis.
Sin duda alguna nos sentimos muy seguros sobre el pensamiento objetivo. La ciencia como pináculo del pensamiento objetivo. Algunos otros afirman que la ciencia es el nivel más alto de espiritualidad. Bueno, eso depende de lo que usted entienda por ciencia y la adecuada definición, si es que pudiese existir. Si lo asociamos a todas las posibles e infinitas definiciones de Dios, tal que abarque toda su sabiduría, pues estoy de acuerdo. Pero resulta que ello es imposible por definición y además hay una gran mentira detrás de dicha premisa en la forma como se postula. Esto lo veremos en detalle más adelante. Dios no solo es inconocible, por definición y evidencia, sino que es un absurdo ponerlo bajo el microscopio. Ninguna respuesta satisface, ni se da. Y no porque lo diga yo. Es el consenso de los verdaderos eruditos del pensamiento. No hablo de la ciencia en donde el tema se torna irracional en todo sentido. Si hablamos de gigantes del pensamiento y el conocimiento, verdaderos sabios o seres angelicales provenientes del único sitio donde es posible encontrarlos, los sabios de Israel, el mismo Arizal ni siquiera fue capaz de escribir sobre su entendimiento por la misma imposibilidad de aterrizar lo infinito. Le tocó a su alumno Jaime Vitale intentar rescatar lo que pudo de su maestro. La ciencia como pináculo de lo que sea. La conclusión es tan seductora que se ha erigido la supuesta ciencia como el nuevo Dios de este mundo con una devoción inexpugnable, sumisión y adoración al becerro de oro. Ese toro que la tradición cabalista denomina Behemoth que reina sobre todo lo terrenal y animal. Es blasfemo desafiar estas conclusiones de supuesta evolución del pensamiento objetivo y se afirman o infieren en el párrafo anterior. Pero nada de que asombrarse. Los deseos del ser humano, y quizás 974 cosmologías o creaciones anteriores, se presupone han querido coronarse como reyes y dioses de la creación. ¿Será que no se puede desafiar la arrogancia y entronización de la supuesta ciencia convertida en Dios? La realidad de hoy es tal que el concepto y definición de ciencia está desvirtuado y distorsionado a niveles psicópatas, tal que está en boca de cualquiera con pretensiones dictatoriales, nazis, impositivas, cada vez más irracionales, engañosas y agendas oscuras. Solo haga el intento de desafiar la dictadura médica o farmacéutica para empezar. Sucede con absolutamente todo. La ciencia lo dice, un estudio confirma. Se podría argumentar que lo dicho es solo la faceta degenerativa del uso de la ciencia por la corrupción del poder. Claro. Ello es totalmente cierto. Pero no le aplica la palabra solamente. Es un paradigma inoculado y psicótico en toda la población. Por supuesto que sí existe una ciencia y ley definida por nuestro Creador como bondad a nuestra existencia para que pueda ser predecible en causa y efectos, en uso a nuestro favor como usuarios de la naturaleza. De no poder confiar en dichas supuestas leyes de la naturaleza, nos enloqueceríamos según nuestro actual estado de caída y desconexión del sistema operativo divino que regula todo. Hay que saber que la definición Elohim de la creación y entendida como ley, es una voluntad superior que no tiene nada de ley como imposición objetiva de existencia. Como han atestiguado muchos sabios de Israel. El que dijo que arda el aceite, que haga que el vinagre arda. La ciencia es solo una ilusión al igual que lo es el tiempo, el espacio y mucho de nuestra existencia. No es el objetivo de esta publicación disertar profundamente sobre el asunto. Puede ser tan extenso y demostrable como se quiera. Solo quiero anotar que es muy fácil dejarse seducir con las apariencias que parecen muy sensatas. Y la verdad del postulado de la evolución del pensamiento objetivo es que es dual como lo es absolutamente todo. El pensamiento objetivo cumple maravillosos propósitos y aporta claridad en un lado de la moneda, pero al mismo se constituye en un cebo envenenado de percepción de la realidad en el otro lado de la misma moneda. Implica infinidad de peligros de distorsión y perdición. El postulado es verdadero del mito a la ciencia cuando se parte del lado supersticioso e ignorante de la moneda. Ese sería un camino de ascenso en primera instancia, pero que no presupone a la ciencia como la cima o el punto más alto, ni mucho menos el punto de llegada. Desde dicho punto el camino debería proseguir, y se quiere, como el otro lado de la moneda, como camino de bajada, que no sería descenso de ninguna manera. Es decir, de la ciencia al verdadero significado y del mito oculto para nuestra percepción lunar de la realidad, desechando la ciencia y la objetividad para abordar y encontrar el verdadero conocimiento solar. Descubriendo la mentira de la ciencia y la objetividad, y al mismo tiempo las realidades divinas. Un camino que de forma constante nos enfrenta a la dualidad de lo correcto e incorrecto y a las certezas maravillosas del entendimiento y la sabiduría en el propósito de la existencia y de Dios. La verdad última, sin embargo, sí es posible definirla. El objetivo y la verdadera realidad se encuentran en ese aparente camino de bajada de dicha evolución. Obviamente esto requiere extensas aclaraciones. Baste decir que, dependiendo de nuestra bajeza y condición, el camino se constituye primero de subida y luego de bajada. Realmente la meta y la claridad la encontraremos en el mito.
¿Cree que entiende? No se apresure. Tendrá todavía mucho que aprender y desaprender, tanto de Torah como de muchas otras cosas. Así usted se sienta cabalista. El Pardes, paraíso o jardín, es una realidad de subida y bajada, de constante ida y vuelta. Ir de lo literal a lo secreto y viceversa, tantas veces como sea posible. ¿Qué es ese mundo del mito que desconocemos? ¿Qué secretos esconde el verdadero arte en nuestros procesos de pensamiento? No se imagine arte con lo que usted cree que es, según la desquiciada sociedad actual se lo define. Por lo menos profundice en algo, por ejemplo en los libros de Uspensky, Gurdjieff sobre el cuarto camino. Hay disertaciones reveladoras y maravillosas al respecto. Pero por sobre todo profundice y conozca la Torá. No simplifique con las distorsiones malignas del revisionismo histórico que nos dice que provenimos del mono, aunque haya también verdades escondidas ahí tanto de ida como de vuelta, y que nuestra única explicación existencial es tan ridículamente absurda e infinitesimalmente trascendente de supuesto pasado y devenir, procedente de la superstición caricaturesca y prehistórica en comparación con la presunta sofisticación y civilización de hoy. Es todo lo contrario. A usted le han lavado el cerebro con fantasías de evolución que en su ignorancia usted jamás va a sospechar. Y la verdad es que de acuerdo con nuestros sabios de Israel, se establece que la última generación será la peor de todas, la más degenerada, la más corrupta, la más alejada de Dios. Y esa generación es la que actualmente vivimos, pues las señales así lo evidencian. La degeneración actual usted ni siquiera la percibe. Dejo links explicativos un poco más profundos como contexto. ¿Alguien aporta contexto? No, qué pereza. La guerra apocalíptica que vivimos y la necesidad de entendimiento como salvación. Cómo conservar su sistema inmunológico, su humanidad y encontrar protección. Lo que usted debe conocer de estos tiempos, el nuevo orden mundial. Lo peor de todo es que el absurdo nos aplasta. En la actualidad se podría deducir que la mayoría que se sintoniza con el postulado evolutivo de la objetividad del mito a la ciencia, ni siquiera se percata que en verdad, y es demostrable objetivamente, valga el sarcasmo y lo paradójico, que sus paradigmas lo definen exactamente en el escalón más bajo de la escalera, el mito en ignorancia y fantasía, con presunciones de estar en el falso y supuesto último más alto. Y cuando digo el escalón más bajo, no lo digo como punto de llegada en lo más sublime de entendimiento, sino en el más bajo de fantasía y superstición, así, se sea científico e ilustrado. No creo que hayan muchos que vivan una religión en camino de apariencia en bajada. No creo que actualmente exista el sentido común en camino de llegada, mucho menos estética. Tanto en camino de subida, como de bajada, este postulado evolutivo descrito tiene doble cara exegética. Se lo dejo a su interpretación. Podría decirse que es el verdadero postulado cabalista del aquí y allá. Misterio del 4 que parte de la dualidad a una fragmentación infinita en confusión. Así que este solo postulado da para muchas disertaciones, por si acaso. El dogmático por supuesto ya descalificó todo lo anterior. Y se jura científico. Esto es lo que se va a ilustrar en este artículo de acuerdo con cierto tipo de disertaciones soportadas con revelaciones de la Torá. Esta es precisamente la importancia del conocimiento de la escritura sagrada revelada, pues de otra manera es imposible llegarse a estos discernimientos. Sin dicho conocimiento es imposible escapar de la dualidad, imposible despertar de la ilusión de nuestra percepción de vida lunar imaginativa aceptada como objetividad, imposible no erigirse como Dios del mundo percibido con un solo ojo con todas sus infinitas justificaciones de causa y efecto, y al mismo tiempo sumergirse en la más profunda idolatría y sumisión a falsos dioses. Nuestra existencia lunar regulada por esta dualidad excluyente de opuestos, nos crea todo tipo de confusiones de percepción, nos seduce con la mentira y nos engaña con infinidad de sutilezas interpretativas de la realidad diaria. Y sin conocimiento de esta adhesión al lado lunar de este mundo, de manera completamente automática y totalitariamente por defecto operativo, nuestras vidas transitarán de un lado para otro en los engaños de la dualidad, invirtiendo absolutamente todo en términos del bien y el mal adheridos a la idolatría, en el peor de los casos, y sin duda alguna la ilusión del fariseísmo de hacer el bien, en el mejor de los casos. Explicar esto que acabo de decir en detalle sería no solo demasiado extenso, sino mucho más extenso. Son los mismos rudimentos del estudio talmúdico de la Torá que nos exige cómo aprender a pensar con todas sus aparentes contradicciones y conciliaciones. A menudo y de forma reiterativa en mis artículos hago mención personal a los míos propios para resaltar el hecho de que intento siempre adjuntar evidencia y reflexión abundante como fundamento de lo que se dice. Y así suelo decir. He escrito al respecto con abundantes explicaciones en mis blogs. Esto lo hago para establecer una diferencia con lo que critico y concluyo como costumbre de liviandad y adoctrinamiento.
La única manera de acercarse a las posibles certezas de vida que transformarán nuestra percepción con entendimiento trascendente, es por medio de la revelación de ese otro lado oculto que proporciona solo el conocimiento de la Torá. Dejo a continuación un par de enlaces de mis artículos donde detallo aspectos de esto que aquí planteo. Reflexiones sobre Yom Kippur, apostasía y el rezo de Kippur, parte 1. Reflexiones sobre la apostasía y el rezo de Yom Kippur, partes 2 y 3. Ahora, si se quiere verdaderamente profundizar en algo sobre las dialécticas de entendimiento a manera de introducción en un tema que le llevará decenas de años asimilar con estudios talmúdicos, como ya lo mencioné, dejo a continuación enlace al libro Orjot Tzadikim, Los Caminos de los Justos, que grabé con mi voz hace más de 10 años, y cuyos audios usted podrá acceder en mi podcast de Spotify. Se deja el enlace a la introducción y que le va a permitir también acceder a los demás capítulos del libro, desde el 1 al capítulo 28. Prólogo libro Orjot Tzadikim. A fin de enfatizar lo referido aquí mismo en este artículo, reseño los siguientes párrafos de los artículos recién mencionados sobre la apostasía. Todo nos es dado para nuestro uso y debemos usarlo todo, interesarnos en todo lo que aparece a nuestros ojos. Pero con sabiduría. Todo lo que es lícito, pero no siempre conviene. Depende de la jurisprudencia del evento. Haga ejercicio, baile, ría, duerma, ame, odie, envidie, sea egoísta, sea perezoso, sea activo, cuide su salud, descuide su salud, medite, trabaje, etcétera, etcétera hasta el infinito. Pero primero averigüe cómo es que se hace, cómo se conecta a la vida y no a la muerte, cuál es la jurisprudencia absoluta, cuándo es lícito y cuándo no, cuándo conviene y cuándo no, cuáles son las prioridades, qué se puede y qué no, cómo se entiende, etcétera, etcétera, hasta el infinito. Menudo reto. Y no es relativismo. Es ley absoluta. Y usted no entiende, simplemente porque carece de conocimiento. No busque la respuesta en fórmulas facilistas blanco o negro y usted se suponga angelito porque solo escoge lo blanquito, porque usted es angelito y porque es radical. Eso sería adherirse a magia maquillada con mantos falsos de moralidad y religiosidad. El camino es sabiduría lógica, es decir, jurisprudencia diaria y rutinaria en acción. Es esfuerzo y compromiso y no recetas mágicas por anticipado. La norma es que lo que se usa en el lado incorrecto de la ecuación, de la faceta dual de nuestras vidas y la realidad, ya no es posible usarlo en el lado correcto. Es un producto gastado para cada caso, tal que las medidas de provisión divinas que recibimos diariamente para absolutamente todo lo que nos define y usamos para existir en todo sentido, como con el pensamiento, acción, energía, bendición, maldición, libre albedrío, deseos, voluntad, emoción, rasgos de carácter, aspectos materiales, aspectos espirituales, discernimiento, claridad, confusión, etcétera, etcétera, al infinito en todas nuestras posibilidades de escogencia en la vida, una vez usadas en la medida asignada por voluntad divina específica del momento, simplemente desaparece. Ya se gastó, ya desapareció. Todas nuestras provisiones son renovadas y definidas de arriba. Todo ya viene predefinido y de acuerdo a una jurisprudencia de ley absoluta predefinida por Dios mismo para nuestras vidas como bendiciones desde antes de nacer, pero al mismo tiempo modificable, acorde a nuestras diarias escogencias. Solo un pequeño ejemplo ilustrativo para entender en algo lo reseñado. Todos tenemos una porción de odio para ser usada diariamente. Esa porción ha sido definida en su totalidad para ser usada en toda su vida de forma progresiva para que le sirva de apoyo y defensa en su reto de tránsito y por aquí de la cuna a la tumba. Usted no puede ni usar su porción de odio designada. Le será imposible escapar de ella. La va a usar sí o sí. Ahí usted no tiene elección, así como no la tiene en el color de sus ojos de nacimiento. Hace parte de su diseño integral. Dicho diseño no es solo biológico. A usted se le han definido todas sus medidas en todo. Sus medidas son en principio máximas para su definición inicial bajo los designios de sus estrellas. Esto se conecta con infinidad de variables de tikkun, karma, destino, pruebas, bendiciones y maldiciones de sus padres, variables de reencarnación, etc. De nuevo, no se lo imagine, ni lo deduzca infantilmente de un versículo bíblico, en el mejor de los casos. Sus designios son de todo tipo multidimensionales. Y aplica para toda criatura, ya sea que esté bajo plano original o en rebelión. Nada escapa de la voluntad divina en ese sentido. Solo hay escape en los sentidos del uso del libre albedrío y su jurisprudencia infinita. Esa que usted no conoce, no quiere conocer en detalle y quiere simplificar en fórmulas de atajo, imaginación y magia. Así que ahí se encuentra en todas las definiciones físicas y las no físicas. Ahí se encuentra en las definiciones de prediseño de todos sus rasgos de carácter midot, en hebreo. Ahí está su porción de odio para ser usado sí o sí. Usted creerá que con usted no aplica,
Porque usted es un angelito que no odia. Usted decidió que no va a odiar a nadie, porque no debemos odiar a nadie. Porque eso dice su religión. Así sea judío. Porque usted es muy bueno. Porque usted es oro puro. Solamente que no lo hagan enojar, porque ahí sí puede matar. Pero, de resto, usted es un arcángel encarnado y vibra alto. Y usted es tan hipócrita que se cree el cuento. Basta con que le insulten en la calle o cuando está manejando, y el madrazo no se hará esperar. Incluso siendo usted un tzadik. Quizás lo controlen algo. Hasta aquí las menciones de mis artículos referenciados. Y es tan solo un aspecto dialéctico fariseo de vivencia lunar. Ni siquiera es una conexión de entendimiento con el otro lado oculto de la dualidad del mundo solar. Este conocimiento de rudimentos talmúdicos es obligado y prerequisito de fariseísmo para acercarse a los niveles más altos de discernimiento de este mundo lunar. El fariseísmo es obligado e imprescindible. Sin rudimentos de revelación cabalista no se puede acceder. Conocimiento cabalista de los secretos de Mashiach y del reino de los cielos, del mundo solar. El ejemplo más relevante de estos rudimentos en expresión más elevada como fariseísmo es el altruismo perfecto revelado en la sabiduría de la Kabbalah para estos niveles lunares. Hay grandes exponentes de esta sabiduría dentro de los sabios de Israel. Un conocimiento que no tienen las naciones, ni el humanismo, ni los cristianos, ni nadie que esté disociado del conocimiento de los rudimentos de la Torah y la Kabbalah verdadera en dichos niveles, así sean lunares. Por ejemplo, se podría citar todo el aporte que en este rama ha aportado el gran cabalista Michael Lightman. ¿Cómo no estar de acuerdo con sus libros? ¿Cómo no estar de acuerdo con semejantes alturas de conocimiento que han aportado muchos otros sabios y cabalistas del pueblo de Israel en dicho sentido? Todo ese conocimiento es verdadero, requerido y obligado de asimilar y vivir. Sin embargo, es parte del entendimiento literal de este mundo fariseo. No distorsione, fariseísmo es el nivel más alto y obligado de percepción y entendimiento de este mundo, no del otro. No se puede alcanzar el otro sin el primero. Su religión e imaginación no lo avalan. Todo idólatra es fariseo, pero no todo fariseo es idólatra. En el fariseísmo se puede llegar a los entendimientos más sofisticados y del más alto nivel de este mundo lunar. Los más elevados de este mundo. También los más santos como condición de nuestra vida física percibida con un solo ojo. Ninguna aseveración descalificativa, ni negativa. No obstante, es el problema con lo mejor del fariseísmo, porque también los hay de niveles más inferiores. El problema con nuestra percepción lunar de este mundo es el no traspasar las fronteras de nuestra comprensión literal de nuestra realidad. Se persiste en definir la fórmula mágica en piedra, y aún así, la formulación de definiciones difíciles de esta naturaleza en el fariseísmo son de lejos mucho más benignas que las facilitas, simples y corruptas de las naciones y religiones convertidas en dogma y metas alcanzables rápida y mágicamente, incluido y en especial el cristianismo. Este es el kit de la cuestión. Su poder que ya tenemos no solo la definición, sino peor aún su entendimiento. Como decía Eman. Ya tengo el poder, dibujos animados de mi infancia. Bueno, también podemos citar a los Thundercats y anhelar el uso de la espada del augurio. Espero se entienda el sarcasmo. Estas son las tendencias verificables en todo el mundo. Todos en busca del nirvana inmediato. Y hay nirvanas para todos los gustos. Empezando por los clips de redes de todos, los gurús. Todos se derriten en alabanza sin entender un chorizo. Creen que entienden. Es su traba momentánea. ¿Acaso se puede afirmar que ya se entiende? Todos afirman que sí. Es como tomarse el medicamento recetado, con esto se le va a quitar el malestar. Es la aspirina del momento. Por lo menos nos sentimos iluminados por un ratito. A la primera oportunidad se nos va al traste la iluminación y volvemos a nuestro estado normal. Todos dirán que falso. Todos viven en su cielo personal. Todos se juran que entran al Pardes, el paraíso. Y sin embargo de una u otra forma siempre se rebota nuestra esencia con lo primero que nos oprima el botón respectivo. En fin, ¿de qué se trata entonces? Se recomienda, de nuevo, introducirse en esta faceta específica de nuestra personalidad hipócrita con el estudio de los siguientes artículos que escribí al respecto, y cuyos enlaces dejo a continuación. El placer eterno, semillas de eternidad y el mundo venidero. Rectificación y entrenamiento, caridad y preceptos. Einstein alababa a Chaplin porque la gente lo admiraba sin que él pronunciara palabra alguna. Chaplin le replicó que más admirable era que a Einstein lo admiraran sin entender ni jota nada de lo que decía. Parece una anécdota chistosa, pero es reflejo patético de la incoherencia que nos rodea por todos lados. Se juega a la religión con devoción sin entender nada. Se dan likes a los supuestos clips de sabiduría, de Kabbalah, a lo misterioso y no se entiende nada. No estoy en contra de los likes. Ni más faltaba.
Es la herramienta y expresión del momento. Se expresa lo que se tiene y lo que se es. Incluso un perrito lo hace con su cola. No lo descalifico de ninguna manera. Simplemente digo que uno debería percatarse de cuánta coherencia o incoherencia se tiene en cada acción de la vida. Y eso debe ser una tarea constante, pues de no estar hirviendo en ese sentido, sin enfriarse, perfectamente podemos mover la colita, mientras comemos, una comida que suponemos fragante, pero que está envenenada o nos producirá malestar. Todos los supuestos cabalistas botan la baba citando al Arizal, citando el Zohar, y no creo que entiendan. Yo no entiendo y hago lo mismo. Pero me esfuerzo por entender. Por lo menos he estudiado el Zohar de principio a fin más de 5 veces y de forma diaria en muchos aspectos. Y no es lo único. No se me queda mucho, pero cada vez se queda un poquito más. Y así con todo el conocimiento filtrado y seleccionado. Trato de entender, no de repetir como loro. Si repito y mucho. Quisiera cumplir con 101 repeticiones para que se asimile. Trato de ejecutar la recomendación del Rabás que establece que para que se internalice y se asimile el conocimiento, se requieren mínimo 200 repeticiones conscientes con la actitud adecuada. Se debe repetir, pero con la intención de entender y transformar. No lo distorsione con su costumbre que de común lo regula, con el versículo bíblico de las vanas repeticiones, sobre todo siendo usted cristiano. Típica evidencia de la dualidad que nos define en todo. Una cosa son las vanas repeticiones del ignorante y otra las repeticiones de conciencia como se explican en detalle en los 2 últimos enlaces mencionados y que son el fundamento de los mandamientos y la importancia del hacer en este mundo. Primero se construyen las carreteras y la estructura de orden detallada de circuitos en nuestro cerebro y corazón, y solo luego se es usuario de la visita del Espíritu Santo y la verdad, pues se ha construido morada y configuración para su manifestación. Igualmente, sucederá con lo opuesto y el caos interno que nos defina, sin ningún tipo de orden y entendimiento que permita se nos invada con demonios, estando completamente poseídos de oscuridad. Dudo que todos los gurús que salen en redes entiendan y se dediquen con seriedad al entendimiento. Todo es careta. Todos los gurús y pseudo maestros presentan productos terminados. Y ese es precisamente el problema, que en este mundo no puede haber en ese sentido producto terminado. Sucede con los libros también. Sucede con el conocimiento. Esto que digo está referido al conocimiento y principalmente al entendimiento. Así que prosiguiendo con el ejemplo citado, sí. Lightman sin duda, sí ha sido comprometido con el estudio. Sus más de 50 libros y trabajo público lo evidencia. Habrá estudiado el Zohar completo. Él muestra pruebas de ello. Pero, ¿se puede afirmar que ha entendido completamente? Sus libros evidencian entendimiento. Claro. ¿Pero todo? ¿Mucho? ¿Poco? Yo tengo mis conclusiones. Intento ponerlas en blanco y negro escribiendo como argumentación. Y de forma extensa que nadie lee, ni le gusta. Allá cada cual. Lo hago por otros motivos. Quiero admirar lo que sí entiendo. Sería absurdo afirmar algo distinto. Eso significa que se filtra el entendimiento y lo que se acepta. Como dicen muchos amigos. El Zohar es lo mejor, el Zohar para aquí, el Zohar para allá. Y toda la biblioteca no es sino solo adorno. Tengo Rashi, tengo el Talmud, tengo esto, lo otro. Uy, eso es fantástico. Y no han leído ni un libro. Mucho menos los han estudiado con compromiso. Bueno, eso es lo que yo deduzco al verificar mis conclusiones en mi interacción con ellos. Hablar y disertar sobre el altruismo es una tarea maravillosa. Muchos de los libros de Michael Lightman se explayan sobre el tema, como por ejemplo el libro Alcanzando los Mundos Superiores. Todo su trabajo es recomendable y necesario. Profundizar en el tema del altruismo perfecto puede desenvolverse muy extensamente en comentarios. Es lo que se espera de nuestras capacidades. No repetir como loros. No se trata de aplausos inmediatos per se. Lo emocional es válido. Las obras de teatro, los espectáculos son dignos de aplausos cuando hay méritos en ello. Que no se malentienda. Hay que aplaudir. Pero vayamos un poco más allá del aplauso. ¿El altruismo perfecto de Dios puede acaso inferirse con nuestras deficientes capacidades intelectuales que nos delatan? Mucho peor, con nuestras muy deficientes cualidades morales actuales. Claro. Usted se siente bueno. ¿Será que lo es? Toda una vida de estudio de sabiduría celestial, ni siquiera se lo puede confirmar. Se necesita de dicha sabiduría para medio intuir en qué estado nos encontramos. La ignorancia no permite la bondad, así usted piense que sí. Lo más seguro es que usted todavía no conozca la argumentación y fundamentación que sí existe y usted desconoce. Pero ese es otro tema. Usted cree que entiende. Y eso está bien hasta cierto punto. Por lo menos está construyendo la vasija, el clic como diría Lightman.
Eso está perfecto y es deseable. Pero no presuma que ya es perfecto y que ya entendió. ¿Cuál es el altruismo perfecto de Dios? ¿Es el mismo que usted se imagina haciendo obras de bien según su entendimiento de su mundo? Además, ¿es la definición correcta como la meta última? ¿Seguro? Lightman en sus libros concluyó yo, así lo piensa y concluye. Bueno, es maravilloso que se nos aporte esa conclusión. ¿Pero es la única? ¿Es cierta? Si se habla de caridad, ¿puede existir el aburrimiento en el acto de dar? Por infinito que sea el tiempo que ello presuponga. Hay muchas preguntas que traer a colación. ¿Las puede usted formular? ¿Es acaso preguntar blasfemia? Muchos dirán que sí. Todos aquellos que anhelan el producto terminado. ¿Hay producto terminado con Dios? 4. Entraron al par de si solo uno entró y salió en paz. Aquí va. ¿Qué significa eso? Y eso fue en vida. ¿Es el nirvana judío? Por favor, no infantilice. Hay mucho que preguntar. ¿Qué digo? No mucho. Es infinito lo que debemos preguntar. Esa podría ser una de las infinitas disertaciones que deberíamos considerar para intentar entender una sentencia bíblica que parece muy simple. Y Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. La misma sentencia que nos conecta con el significado de Mashiach. Yo concluyo que es absurdo pasar por alto los razonamientos que sí son factibles de formular, hacerse el de la vista gorda ante todo aquello que no se sabe responder, y adherirse a lo que sí creemos que entendemos. Por ejemplo, todo el tema mesiánico. Nosotros tenemos todas las respuestas. Dicen los unos y lo dicen los otros. El Mesías es un líder político. Punto final. Bueno, quien concluye así simplemente deja de lado miles y miles, más bien millones, digo yo por intuición fundamentada, de pruebas, argumentos, asociaciones y discernimientos complejos de asociación fragmentados de unificación en el entendimiento. La misma Torá, ya que dicen incoherentemente sustentarse en la misma, así lo establece. Se puede explicar muy extensamente. Ni modos. Para este tipo de personas el dogma siempre tiene la razón en esos niveles. ¿Qué significa la semejanza a Dios? ¿Su patética suposición? ¿Su descalificación? Y esto es en el mejor de los casos. ¿Qué decir de todas las versiones progresistas de la realidad? La bipolaridad interpretativa de la realidad da para todo tipo de distorsiones. Descifrar y encontrar estas desfiguraciones significa sabiduría y entendimiento. Soy consciente que mis menciones parecen reiterativas y repetitivas, sin embargo esa es la norma en la creación cuando se pasa de la unidad a la fragmentación. Al final todo es lo mismo y hay una repetición infinita de contextos en modalidades de expresión. Es una cuestión de perspectivas vividas al infinito, literalmente hablando. Ya se explayarán estos conceptos en otros artículos de ser posible. El hecho es que nos movemos entre las infinitas posibilidades de establecimiento de límites por nuestra propia cuenta y la ausencia de ellos con tendencia al caos y la confusión. Dos extremos o lados de la misma moneda. Los límites son necesarios para proporcionar entendimientos, y mucho más, y al contrario, el traspaso de límites también tiene sus consecuencias positivas en términos de trascendencia y conciencia. Entender esto no es fácil, pero es el camino a seguir y entender. Así se constata una dualidad entre limitación y libertad que proporciona lo positivo del entendimiento. Una oposición dual positiva. Y sin embargo esto implica también una oposición negativa doble. Un opuesto negativo a la limitación y otro igualmente negativo a la libertad. Una doble dualidad ya mencionada del aquí y allá y la ya, según lenguaje del cabalista, Friedrich Weinreb. Lo anterior se hace necesario mencionarlo, pues es parte del entendimiento requerido para superar las típicas trabas o limitaciones que pululan entre las doctrinas religiosas y humanistas. Así por ejemplo los religiosos argumentan con sustento bíblico incluido la sentencia que dice, no añadirás, ni quitarás a la Torá. El versículo es totalmente cierto. No obstante la falta del conocimiento de todo esto que escribo, y que no es de mi imaginación, con abundante contexto y evidencia, como cosa rara, distorsiona su significado, así como todo lo que se desprende de las doctrinas de ahí derivadas, y que son ampliamente divulgadas. Hace parte del aplastante y enorme espectro de confusión de la realidad que se viene exponiendo. ¿Qué se deduce de dicha ordenanza bíblica? ¿Qué han deducido judíos, cristianos y humanistas de estas palabras? Hay que decir que de todos los lados se han dado respuestas incompletas que al final han velado los infinitos significados que obligadamente deberían ir iluminando el camino de retorno a Dios a todo aquel que esté dispuesto a pagar por el precio de este entendimiento como punto de partida. Es mucho lo que puede decirse sobre los errores, impedimentos y consecuencias del entendimiento literal que se desprende de estas palabras.
los cristianos quedan atrapados en unas limitaciones de cautividad extremadamente estrechas, mientras que del lado del judaísmo, a pesar de que la apertura a la Torá oral es maravillosa y de dimensiones con potencial infinito, no obstante también hay cautividad en la literalidad, no solo interpretativa de la letra, sino de toda la existencia en los términos de la causa y efecto, la prueba científica, el análisis de laboratorio, la evidencia probada al microscopio, etcétera, etcétera. A esto se le llama en lenguaje bíblico una Torá escrita en la piedra, un corazón de piedra. Es la rigidez de la piedra. Es la 9ª plaga de Egipto donde es imposible moverse y todo es inamovible. Mucho que descifrar aquí. Pero será después. Obviamente no estoy hablando de los sabios de Israel que lo revelaron todo de forma oculta sabiéndolo o no conscientemente, de la misma forma como sucede con todo lo revelado por voluntad directa de Dios, y por lo cual existe y persiste. Tinieblas y abismo, imágenes que podemos reconocer en nuestras vivencias como imágenes soñadas. Tinieblas, está dicho, significa rigidez. Así son las cosas, no pueden cambiarse. En este sentido la posibilidad del cambio no existe. Por ejemplo, si desarrollamos fórmulas, teorías, esquemas, estamos quizás atrapados en la oscuridad. La palabra abismo en hebreo, teón, se escribe casi igual que to. Decimos abismo porque en el caos todo parece sin sentido, una inmensa desesperación. Reina la rigidez, nada se mueve. Pero el ser humano tiene necesidad de un camino, de una posibilidad de poder desarrollarse. Podemos intentar introducir esta vivencia de la creación en nuestra vida. Porque no se trata de una historia que haya sucedido alguna vez fuera de nosotros, en tiempos remotos, sino que nos concierne, estamos incluidos en ella. Quizás nuestro mundo sea un tohu bohu, un caos con abismo y tinieblas. Quizás. Yo creo definitivamente vivimos así en este mundo, no obstante las bondades de Dios sí puedan ser percibidas, así nadie las vea, ni las agradezca. En todo comienzo nos encontramos en una situación desesperada, en cada percepción del entorno. Así es, imposible de cambiar. Y una y otra vez, en cada situación nueva nos encontramos así, quizás sin ni siquiera ser conscientes sino, más bien en nuestra inconsciencia. ¿Puede venir de ahí el sentimiento de disgusto, de mal humor? Desde ahí algo nos dice que todo es un fastidio. ¿Por qué? ¿De dónde viene ese disgusto? Quizás, para que dentro de mí pueda crecer el deseo de algo distinto. La pregunta clave aquí es, ¿qué es ese algo distinto que nos daría la verdadera satisfacción? ¿Cuál es esa verdadera satisfacción? ¿Acaso la salvación? Esta constante literalidad de conclusión con un solo lado conlleva que se distorsione la realidad, la palabra, la percepción, los sentidos, el entendimiento, nuestras vidas y todo lo que nos rodea y define, tanto así como que se reduzca en el absurdo que un ser humano está vivo porque se le sienten y registran sus latidos del corazón en un electrocardiograma, porque se tienen los exámenes que lo confirman. Se deduce que el sol existe porque se le fotografía. En fin, el absurdo toma posesión de la lógica permitida. Basta que un médico le diga a usted que está enfermo para que usted se enferme y muera. La deducción errónea y arrogante extrapolada al infinito. Y no obstante, la imaginación estúpida es completamente inaceptable y hay una imaginación inteligente deseable de extrapolación que rompa límites. También hay que moverse entre límites con sabiduría y sumisión a Dios. Debido a ello, tanto de un lado como del otro, igualmente no se traspasan las barreras hacia el lado oculto de la dualidad que lleva a la vida. Pero como he dicho numerosas veces, esto no solo es muy extenso de explicar, sino el mismo reto de la existencia en el camino de retorno. Separar y distinguir son actos elementales en el quehacer del ser humano. La separación se muestra en la frontera. La frontera es siempre el lado exterior. Pero ¿qué sucede dentro de las fronteras? Los límites están para nosotros y por nosotros, pero nos gusta hacer siempre nuevas fronteras, porque nuestro desarrollo ha sido de tal manera que nuestro ojo ya solo capta lo exterior. En cuanto al camino de la vida, el ser humano no debe juzgar ni poner límites. De hacerlo, asume la competencia del Creador. Los límites ya fueron revelados de formas codificadas y enrolladas en rollo para ser develados en el tiempo y en el camino acorde a una jurisprudencia específica para cada instante. Pero el supuesto ser humano quiere ser el actor principal, aunque Dios le haya creado como mujer, es decir, como parte pasiva. Su condición es femenina, pero actúa como si fuese masculino, es incapaz de admitir que necesita la fecundación de Ein Sof para ser fértil. Alajá, jurisprudencia legislativa divina, el camino, conoce los límites, porque Dios se los ha enseñado al verdadero ser humano. La tradición, Talmud y Kabbalah, cuenta con todo detalle como Dios se los mostró a Moisés en el Sinaí. No añadas nada y no quites nada, está escrito. Porque de otra forma,
El ser humano intentará determinar por sí mismo los límites del Tzimtzum y querrá entrar en el Sancta Sanctorum, que está reservado para Dios. O quizás decida no aportar más el Corbán, sacrificio, es decir, no acercarse más a Dios, para no tener que pisar el lugar santo. El atrio del templo es la raíz. El Sancta Sanctorum, Kodesh, HaKodashim, es raíz de raíces. Dios habla del camino que lleva hasta el Olam Atzilut, el mundo en la sombra de Dios, hasta la unión con Él. Si el ser humano conoce ese camino y los límites de su acción, llegará hasta Dios. Pero el ser humano quiere determinar los límites unilateralmente y retirarse a su interior para protegerse. Eso es peligroso para él y para la creación. Debe de haber límites si la individualidad quiere permanecer, cierto, pero trazar fronteras conlleva el peligro de persistir en exterioridades y quedar atrapado en esa actitud. No obstante, el ser humano dice que deben servir de defensa, deben ser invulnerables, afiladas y fuertes como el acero. Si los límites de la próxima frontera no son igualmente sólidos, pueden ser atacados. Viene la tentación de construirse las fronteras más sólidas. Entonces se podrán romper las demás, ocupar su área y subyugar a las personas. El más fuerte se adueña de las propiedades del más débil. El nombre que la tradición atribuye a estas fronteras, a ese exterior es clipa, cáscara o corteza. También se le denomina demonio. Es la delimitación visible del individuo. El individuo se manifiesta como cáscara. Queda determinado por ella. Con el fin de profundizar en las separaciones exteriores, la cáscara tiene tendencia a crear nuevas cáscaras. El resultado es la inclinación al juicio precipitado, según las apariencias externas. Dios da la medida exacta de din, juicio. Una medida demasiado dura haría que todo quedara impenetrable e insensible. Una medida demasiado blanda significaría el desorden y el debilitamiento. Nada estaría seguro y nada podría mantenerse firme. La tradición, Talmud y Kabbalah, habla de mundos anteriores al actual que percibimos y que se describe, el actual, en la Torá con la primera palabra de la Biblia Bereshit, que fueron decreados por Dios y que tuvieron que ser destruidos. Se cuenta que sucedió porque Dios había administrado unas leyes demasiado duras o demasiado blandas. Din, el atributo de juicio, es un milagro de por sí, es justo lo suficiente para permitir esta vida y este mundo. Pero el supuesto ser humano por un lado vive como si no hubiese ni límites ni leyes, mientras por el otro intenta poner límites a todo para su propia conveniencia. El equilibrio ficticio en su área de vida le parece tan natural que no le da ninguna importancia. Lo mismo sucede con todas las formas y manifestaciones del mundo, tanto del microcosmos como del macrocosmos. La existencia es posible únicamente por un equilibrio estable, sin ese equilibrio se produciría el hundimiento hacia adentro o la explosión hacia afuera. Por tanto, din, juicio, es una bendición para el ser humano, hace que la creación sea duradera. Pero si el supuesto ser humano no comprende que din, juicio, es una invitación a ver la grandeza de Dios, una oportunidad para dirigirse a Él, las fuerzas de din, juicio, y Gebura, el atributo de la severidad, pueden independizarse. Bajo esas condiciones surge una personalidad desencadenada, emancipada, el egocentrismo se instala y la persona es centro y finalidad de todo. El ser humano no se da cuenta del amor de Dios que, de hecho, le convierte en lo que es. La legalidad le fascina y si logra hacerla, trabajar para sí, piensa poder perfeccionar su vida y de paso, el mundo. Su yo se hincha y aumenta en poder. Quiere ser buen ciudadano para empezar por un lado. Por el otro todo le importa un pepino. Por un lado quiere ir más lejos y salvar al mundo. Quiere reciclar, quiere sobresalir, quiere sacar pecho, quiere dar cátedra de sus maravillosas obras. Mientras que por el otro lado no quiere entender nada y ni siquiera se percata de las consecuencias de sus elecciones para su alma. Y no le importa. Supone que todo lo que hay alrededor es natural y, dentro de los límites de la ley, se atribuye el poder de disponer sobre la creación. Las preguntas sobre el cómo y el por qué ni le inmutan. Le dan perfectamente igual, porque son contrarias a sus intereses. Con todo su afán se concentra en esa vida formada por din, juicio. La cuida y la organiza, para que sea cada vez más fuerte y vigorosa. Dentro de sus límites no se le escapa nada, se apodera de todo, subyuga todo para engullirlo. Y quiere seguir extendiendo sus fronteras. Y se hincha de ego y orgullo, aunque para ello deba aislarse cada vez más, para poder atacar con mayor poder y decisión. Solo así podrá vencer al otro. Finalmente se trata de una lucha por el poder, de subyugar a todo el mundo. Reconoceremos estas tendencias en el mundo de hoy. En lugar de concentrar sus fuerzas en andar el camino de regreso hacia Dios y dentro de sus posibilidades averiguar el cómo y el porqué de la creación, se aparte del origen y se apodera de la ley que le autoriza, aparentemente, a afirmarse y ser rey de la creación. ¿Cuál es el misterio de los límites, la ley?
el juicio, la Torá, lo infinito, la libertad y el amor? ¿Es acaso todo lo mismo? ¿Es intrascendente? ¿Ley es lo mismo que Torá? La arrogancia y estupidez de su majestad el rey con apariencia de ser humano nunca se ha hecho esperar. Ahí estamos todos pontificando con religión, humanismo y ciencia creyendo que entendemos, que tenemos el poder y destruyendo todo en camino de bajada y alejamiento de la raíz con presunciones de altruismo y salvadores. ¿Cuál sería entonces la medida perfecta de dicho juicio? Dios ya lo intentó 974 veces anteriormente y tuvo que recomenzar con todo lo anterior incluido con una nueva variable y definición. Adán Kadmon, el hombre antiguo, Mashiach y la Shekinah, la presencia divina, dentro de la misma creación nueva. Esta última vez se empezó de nuevo con Bereshit. La paciencia de Dios en su infinito amor a todo lo creado, nuevo y muy antiguo, así como la jurisprudencia de los límites en su aplicación dialéctica dual con misericordia y amor, es el reto infinito de rectificación con todo lo que ello implica en la apuesta en términos de salvación y perdición. ¿Y usted pretende concluir que ya entendió? Lo divino se caracteriza por el hecho de que las medidas terrenales de tiempo y espacio no le son aplicables. Lo que llamamos tiempo masculino es idéntico al cielo, Samayim, aquel doble Sam, aquel doble Ahí. No es tiempo en el sentido nuestro. Por el contrario, nuestro mundo se basa en la separación del cielo de la tierra. El tiempo de 0 dimensiones está separado del tiempo con nuestras medidas terrenales. Pero lo que existe en los cielos aparece también en la tierra. La creación en la tierra se solidifica, se enfría, las imágenes aquí pierden su transparencia, todo va concretándose más y más. Lo ligero baja hacia lo pesado, lo ascendiente, lo suspendido se solidifica hasta caer al fondo. La creación en el cielo, en aquella otra cualidad de tiempo, se aleja decididamente de la frontera, de Raquia, la bóveda celeste. La creación, en el momento de entrar al tiempo y con ello al espacio terrenal, queda en la frontera, en un primer momento, donde persiste la semejanza con el lado opuesto, aunque la división haya surtido ya efecto. Desde este punto, sin embargo, las dos realidades se van alejando en direcciones opuestas, una va hacia abajo, la otra hacia arriba. De esta forma se separa la tierra del cielo. ¿Y usted hacia dónde se dirige? Hacia dónde su esfuerzo o falta del mismo. Y usted que no conoce la Torá, que es humanista y científico y tiene todas las respuestas, ¿está seguro que entiende su realidad? Y usted que se dice estudia Torá y que es religioso, que hace citas de sabiduría, que ya conoce todas las respuestas, ¿está seguro que entiende su realidad? Aplica para todos, sin excepción. Se dice en el Zohar que los seres humanos, después de cierto cataclismo, se convirtieron en monos y salvajes. Sí, ciertamente, los monos tienen antepasados ilustres, grandes personajes y sería lo suyo que se quejasen por aquellos que han causado tanto desastre y tanta tristeza. El relato de la Flaga, la generación de la construcción de la Torre de Babel, lo cuenta. El ser humano y el mundo se rompen por haber abusado de la palabra, de ese milagro que vino de otro mundo hacia nosotros. Porque el ser humano ha erigido en Dios, quería someterla y usarla para sus fines. Con la Flaga, las lenguas se rompen, la mayoría de las palabras pierden el hilo con la lengua original, con la palabra hablada por Dios. De la misma manera que el ser humano se convierte en mono, en salvaje, primitivo, dispuesto a correr detrás de toda idiotez y a perseguir cualquier ilusión, en la misma medida su lengua se apaga. La pone a su disposición y la usa, hasta donde es capaz, para su bienestar material. El ser humano verdadero, sin embargo, permanece en todos los tiempos, sobrevive a todas las catástrofes oculto, quizás inadvertido en medio de un mundo ruidoso, cobarde, que se sabe, inferior. Y sigue existiendo una lengua sana que ha sobrevivido a la construcción de la Torre de Babel. Cada palabra está llena de la fuerza divina. Desde entonces digo yo, muy probablemente desde mucho antes, y hasta el tiempo presente y cada vez de forma más decadente, nuestro cerebro trabaja como un robot, como un ordenador, transformando esas exclamaciones de sonidos y ruidos. La selección ahí, ordena, y listo, podemos proceder a una comunicación inteligente de sociedad. El contacto entre las personas de hoy en día pide solo eso, el establecimiento de una relación superficial. Pero en general ya no se sabe nada del contenido verdadero de cada palabra, y aunque de vez en cuando pueda escucharse algo sobre el tema, su importancia ya no penetra al oyente. Ya no se quiere saber. Se crean nuevas palabras que solo pertenecen al instante y para la vida en la sociedad. Porque nadie quiere ser molestado por el auténtico contenido de una palabra, y así se habla preferentemente con simplificaciones. Se articulan sonidos, más sería molesto. Bastan para romper el silencio, griterío, vocerío, jolgorio, divertimiento superficial, eso es lo que cuenta. Con la pérdida de la palabra, se pierde también el recuerdo. Porque la palabra determina el recuerdo, la palabra es el arca,
el barco que lleva la vida a través de los tiempos y los mundos. Palabras mutiladas dan relatos mutilados. La confusión está cerca. Es difícil verlo si estamos lejos de la Torá. Sin embargo, cuanto más nos acercamos, cuanto más profunda es la comprensión de las conexiones de la creación, tanto más claras y convincentes son las pruebas que la palabra misma ofrece. Esa lengua está incomparablemente firme, cada una de sus palabras está llena de milagros. La palabra constituye el carácter del ser humano. La palabra sana, venerada y comprendida como unidad, eleva al ser humano y le hace grande. Sus pies siguen estando en la tierra, pero su cabeza se eleva al cielo. Quizás ahora se perciba en algo, quizás. Sería un milagro, porque ni siquiera estas palabras son entendidas, ni sentidas. Tal cual como sucede con toda la percepción de la realidad que vivimos como monos rodeados de sandeces y gritería, para empezar. Es pues decisivo que sepamos de los dos lados de la vida. Ese lado oculto solar que no conocemos vive en lo eterno, en la fuente. Es decir, también en cada uno de nosotros, si es que tenemos el potencial de equivalencia de forma con el verdadero ser humano, en el lado oculto, en ese gran reino desconocido, en la inconsciencia. En todos los tiempos, también hoy en día, hay personas que viven en los dos lados. Pero en todos los tiempos existe también el pecado de que se acepta como realidad únicamente aquello que se percibe con los sentidos, y que los sentimientos, esperanzas, sueños y deseos personales apenas son tomados en consideración. Casi no hay diferencia entre judíos y cristianos a este respecto. Los fariseos y escribas existen por doquier. La humanidad catalogada como creyentes y religiosos se corresponde con el significado de fariseo más literal, aclarando que la palabra misma se infiere abarca muchos más significados que se asocian a una definición positiva supuestamente teológica de la existencia. Así existen tres posibles definiciones que describen nuestra psiquis de conciencia y que clasifican y califican nuestra percepción del mundo. Digo yo que estas designaciones son fariseísmo, idolatría y satanismo. Combínelas como usted quiera, siempre y cuando sepa usted que el fariseísmo no se combina con el satanismo como propone la costumbre antisemita satánica por defecto. No todo fariseo es idólatra, pero sí es posible que el idólatra sea o fariseo, ejemplo la mayoría del cristianismo, o sea satánico. Una persona secular es idólatra por definición. Está capturada en los sentidos y las imágenes para empezar. El fariseo igualmente está capturado en imágenes y los sentidos, pero por lo menos reconoce e identifica en algo la verdadera identidad de Dios. En los grados de percepción están los niveles de fariseísmo. Sí, la identidad de Dios es definible por la misma revelación. Es muy extensa y factible. Será para otro artículo detallado. Al mismo tiempo el idólatra puede ser explícitamente satánico adherido a falsos dioses, mas no al fariseísmo. Yo personalmente prefiero la clasificación recién cita arriba sobre el fariseísmo. No obstante, para fines académicos se podría extrapolar, hechas la aclaración, que cada uno tiene también al fariseo y al escriba en su interior. Aunque mucha gente pueda contradecir y afirmar que sea una descripción religiosa bíblica para descalificar judíos y malvados. Hoy tenemos científicos, políticos, capitalistas y comunistas. Es decir, problemas muy diferentes. Hoy nos preocupamos del tercer y del cuarto mundo, de la deuda pública y del premio Nobel. Pero yo contestaría que justamente esos son los argumentos de las escribas. Podríamos pensar que, hoy en día son los teólogos. Y ciertamente los hay también entre ellos, pero también entre los místicos y los artistas. También los teólogos son personas con toda clase de matices. Por tanto, ¿quiénes son esos fariseos y escribas? Perusim, fariseos, viene de la palabra parás, apartarse, separarse. ¿Apartarse de quién? Quizás del mundo, de la vida. Se diría que se distinguen por una especie de orgullo, pedantería, egotismo. Tienen mucho cuidado de vestir bien, de no ser mancillados por otros. Viven como si hubiesen llegado ya a la cima. Es decir, se apartan de la realidad de la vida. Porque la vida aquí no es así, no es de tal forma perfecta, y lo saben. De ahí los hipócritas califican su pedantería, su agresión. Pero, ¿es que existe alguien que pueda criticar ello? ¿No hacen todos lo mismo? Todo ser humano puede caer en tal actitud en algún momento de su vida. Algunos permanecen en ella. No por ello se justifica. No digo eso. No creo equivocarme al afirmar que todos hacemos lo mismo construyendo nuestras burbujas y privilegios. Y no obstante también se puede argumentar, ¿qué hay de malo en ello? La misma Torá nos advierte que nos alejemos y separemos del mal. El mejor de los fariseos se aparta de toda la inmundicia que percibe le rodea. Por lo menos la diagnostica. Y este solo hecho de diagnóstico es monumental en trabajo y compromiso. La gran mayoría se revuelca en ella y no le importa. No la diagnostica y se hace cómplice con la maldad. ¿Acaso los califica como mejores?
De ninguna manera. Preguntas difíciles con respuestas difíciles. Apartarse es obligado hasta alcanzar el nivel requerido. No se puede permanecer en la inmundicia. Nunca se saldrá de ella si no se hace el esfuerzo. ¿Cuáles son los énfasis que debemos entonces entender? Es decir, la burbuja es necesaria. Otra característica más de interpretación de la infinita dualidad que nos rodea. Hay burbujas sectarias orgullosas, egoístas y arrogantes. Ese es el defecto en la oscuridad del mundo. Nuestro trabajo no excluye la burbuja, solo que debe ser conectada al lado opuesto. Comer con fornicarios y prostitutas no debe ser una costumbre de hábito si uno se mantiene alejado de la maldad. Pero no significa se rechace al fornicario y la prostituta para darle algo de luz, cuando se tiene la actitud y conocimiento adecuado para otorgar ayuda y dicha luz, y mucho menos si esta misma es solicitada y se tienen certezas de la petición. Misericordia y astucia van de la mano en estos terrenos. El rechazo también hace parte de la ecuación, y precisamente en la aplicación de innumerables variables específicas a la ocasión y la persona en cuestión, está la sabiduría. La misma Torá considera como mandamiento y mérito burlarse del malvado, y sin embargo la burla está prohibida al mismo tiempo. Divina dialéctica no apta para ignorantes de los caminos sublimes, misteriosos e infinitos de la Torá. Y aquí no hay nada de relativismos. Estas son algunas definiciones del fariseo y los escribas que deben también definirse con exactitud, aunque no se hará aquí por el momento. Están entre los judíos, los cristianos y también los musulmanes y los humanistas. Y en todo lugar, viven también aquellos para los que la palabra de la Biblia es santa, eterna. Es el gran pecado de todo ser humano que cae ante la manifestación externa, creyendo haber alcanzado la meta ya aquí. Conocen la Biblia de memoria y pueden probar su razón con versículos escogidos. Lo que se cuenta en la palabra de la Biblia, en la fuente, viven todos los seres humanos que están en el fluir del tiempo. Significa que tenemos todos los relatos en nuestro interior, y todos estamos ante la tentación de caer, como los fariseos y los escribas. Es tentador ahora pensar que se trate de los fundamentalistas de nuestro tiempo. Pero no es así. Entre los fundamentalistas también hay personas verdaderas y las hay orgullosas, agresivas y locas. No hay que juzgar con tanta rapidez. Incluso en el ser humano más normal vemos a diario muchos matices. El fariseo y el escriba viven en todo ser humano, igual que el judío, el cananí y todos los pueblos de la Biblia. Espero que vayamos comprendiendo lo importante que es entender las separaciones que Dios hace en la creación. La Biblia comienza con ellas. Es el fundamento, el sentido de la creación. De esto es lo que se trata el entendimiento de la dualidad en su infinita manifestación. Sutilezas y detalles escondidos y ocultos por doquier. Dios es la palabra. Dios, con su aliento, nos da su palabra. El Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, puede insuflar la palabra al ser humano, hasta los niveles más altos posibles. No olvidemos que Ruach no es solo espíritu sino también viento. Es espíritu, por tanto es enviado, soplado. El ser humano con su Nesema puede pecar, porque conoce la unidad. Un animal con su Nefesh no puede hacerlo. No podemos enfadarnos con un gato que se come a un pájaro o con el lobo que roba un cordero, aunque nos disguste mucho. Solo el ser humano con el aliento de Dios, con Dios el Señor en su interior, puede pecar. Vivir únicamente en el mundo de la Nefesh es, por tanto, el pecado de los fariseos y escribas bíblicos. Por ello son tan agresivos con todo aquel que se atreva a desafiarlos. ¿Y no es acaso lo anterior es diagnóstico del 99.99% de las personas? Solo verifíquelo en algo con las redes sociales y siga con todo lo demás, en su casa, en su trabajo, con sus amistades, con la política, con todo debate, con toda opinión, etc. Porque solo aquel que cree exclusivamente en la importancia de lo manifiesto puede reaccionar así ante la impertinencia de que desafíen sus zonas de confort en paradigmas y visiones de su vida. Porque de lo que se trata es de nuestra relación con todo el mundo, con todas las manifestaciones, con todo lo que vive como realidad en el mundo y en nosotros. En la Biblia, César significa el dominio de Roma, el dominio del mundo de la ley. Por ello, en el Nuevo Testamento, la primera carta de Pablo va a los romanos. Los romanos no solo de entonces, sino el romano en el ser humano siempre y por doquier. Esa Roma que vive siempre y por doquier se toma en el judaísmo. Edom, el hermano gemelo de Jacob, es decir, Israel. Esto acabado de citar sin duda que merece explicaciones extensas que no se dan en este artículo. Muchos teólogos se molestan también por el engaño de Jacob, que roba, como dicen, la bendición de Esaú, llamado también Edom. Porque solo ven la imagen externa del asunto, no saben que la palabra tiene también otro lado. Solo con el otro lado podemos encontrar la realidad. En la fuente pues, Roma es Edom.
En la historia de la Roma profana, había personas maravillosas, excepcionales, santas. Igual que en el viejo Egipto y en todas las partes del mundo. Estos pueblos están todos en nuestro interior, viven en la fuente, con Dios. Sus nombres, sin embargo, las palabras, pueden hablar de sus dos lados. En esta pregunta por el César se trata en realidad de nuestra relación con el mundo de aquí, de nuestra realidad, en la que domina Roma. ¿Debemos negar el mundo de las leyes, actuar como si no existiesen? Esa es la pregunta de los fariseos a Jesús. ¿No dice él mismo que es hijo de Dios, nacido de la Virgen María, engendrado por el Espíritu Santo? Para alguien así, este mundo de aquí solo puede ser un estorbo. Quieren que diga que este mundo de aquí no cuenta, que solo se trata del más allá, de lo que viene después de esta vida. La gran masa de personas en este mundo de la temporalidad solo conoce esta vida de aquí y tiembla ante la pregunta por el después. Los fariseos también solo reconocen la vida de aquí, pero actúan como si la eternidad ya estuviese aquí. Están persuadidos, además, de que la eternidad es solo para ellos. Se han separado de la realidad de toda la creación, de la vida de toda la criatura. Desprecian a los romanos como hijos discastados de Edom. Se sienten de verdad elegidos, quieren deshacerse de Jesús porque señala el mundo de la realidad, el mundo de la palabra. No pueden ni quieren entender a los profetas, porque también ellos hablan de la unidad de la palabra. El fariseo solo conoce un único lado de la palabra y lo utiliza para este mundo. Los fariseos saben de un mundo más allá, contrariamente a los saduceos, que lo niegan, por lógica. Pero en su altanería, se separan de todo lo demás. El orgullo los ciega para la unidad de la palabra, la unidad de Dios y del ser humano a imagen y semejanza de Dios. Los fariseos de la Biblia parten de la idea equivocada igual que la gran masa de personas que viven únicamente en el tiempo de aquí y ahora de que Jesús no se refiere a este mundo de aquí, sino que habla de un mundo futuro distante. Es el pretexto perfecto para apropiarse sin miramientos de este mundo de aquí. Bien sea porque sienten esta exclusiva elección o porque se reservan este mundo para sus ejercicios imaginarios de poder. Y como es natural sucede en el mundo de la ley, pronto se comienza a luchar y el más listo, el más capaz es el que sobrevive. Es siempre así, si se desprecia la unidad, aunque quizás se esté proclamando con la boca todo lo contrario. Tú sí es un sí, y tú no, un no. La boca puede decirlo todo, pero si tú en tu esencia, en la fuente, estás dividido, entonces tú sí no es un sí verdadero y tú no es un no de verdad. Como personas humanas que somos, nos damos cuenta por supuesto de que también en la propia vida, en muchas ocasiones, solo miramos cómo se actúa en la calle ancha y no en la senda estrecha, personal, por la que deberíamos transitar. Bueno, este es tan solo una pequeña introducción a lo que significa seguir el camino que nos conduce a la vida eterna, al otro lado y que está presente aquí y ahora como siempre. Se trata de encontrar un nuevo entendimiento. Pero ¿cómo se hace? Es lo que se seguirá explicando en algo en los siguientes artículos. David Saportas Liévano, basado en enseñanzas del cabalista Friedrich Wainwright.